Gracias, amigo, por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia especial. Nos encontramos con la doctora Erika Carlston de la Universidad de Purdue, que es una gran universidad. Purdue es muy conocida en el mundo entero, y la doctora es física, profesora de esta universidad y que visita al Perú por una semana. Aprovechamos para invitarla a esta entrevista para que nos explique un poco algunas cosas de su especialidad. Bienvenida a Perú, doctora Carlston. Welcome to Peru, Dr. Carlson. Thank you. Usted es física. En Estados Unidos, ¿qué porcentaje de físicos son mujeres? You are a physicist. In the United States, tell me the percentage of women that are physicists. That depends on the stage in their career. Eso depende de qué momento de su carrera estén. Probably among professors, it's about 5% to 10%. Entre profesores, quizás 5 a 10%. Probably among graduate students, it's closer to 10%. Y alumnos que están en la escuela de posgrado, pues son como 10%. And among the undergraduates who are getting their first degree, it might be around 15% or so. Y los chicos de pregrado, bueno, quizás hablamos de 15% de mujeres. ¿Y usted cómo es que decidió hacer esta carrera masculina? How did you decide to go into this field? It seems to be more male dominated. Yeah, I love physics. I love science. Yo amo la ciencia y me encanta la física. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Since when? Oh, since I was a very young child. My father is an engineer. Desde que yo era una niña. Y bueno, resulta que mi papá era ingeniero. But he is also a scientist at heart. Pero él es un científico de corazón. Bueno. And from a very young age, he would just teach me things. Y desde que yo era muy niña, él me enseñaba cosas. ¿Algunos experimentos? Experiments? Yes, absolutely. Sí, de hecho, sí. I would just follow my dad around the house and he would explain the world to me. Yo seguía a mi papá por toda la casa y él me explicaba el mundo. It could be how a light bulb works. Desde cómo funciona un foco de luz. It could be some chemistry that we did. Algo de química que también hicimos. So sometimes, for example, we would make hydrogen gas in the backyard. A veces hacíamos gas hidrógeno en el patio de atrás de la casa. Peligroso. Dangerous. Yes, bueno, so that sí. we could make balloons float. Hacíamos, ¿no? Los globos que podían flotar, ¿verdad? Elevarse. And yes, it was a little bit dangerous, Era un poquito peligroso. but not as long as I followed his directions completely. Pero no mientras yo seguía sus direcciones al pie de la letra, como lo hacía. Como se dice aquí, siempre acompañado de adultos. Always supervise. With adult Absolutely, supervise. absolutely. Bien, y ahora usted ingresa a la universidad y termina con un doctorado. ¿Cuál fue el tema de su tesis? But then you went to college and you ended up, with a PhD degree. What was the subject of your thesis dissertation? My dissertation at UCLA was in condensed matter physics. Mi tema en la Universidad de UCLA fue sobre materia condensada. Eso significa utilizar materiales ahora nanomateriales. This means using materials, nanomaterials, very small particles. Nanomaterials is a subset of this discipline. Yes. I have focused on bulk materials. Bueno, yo me he enfocado más en materiales en bruto, digamos. A ver, un ejemplo de un material. Could you please give us an example of one of those Sure. bulk materials? Sí, de hecho. One of the materials that I worked on the most is superconductors. Uno de los materiales que yo más he trabajado es el tema de los superconductores. So I have worked a lot on what's called high temperature superconductors. Especialmente en los llamados superconductores de alta temperatura. Eso me hace recordar a este par de físicos That reminds me que this pair of physics. obtuvieron el premio Nobel. They got the por- Nobel Prize ¿no? working on superconductors. A temperaturas elevadas. Yes, Okay. yes. A Nobel Prize was given for the discovery of those materials. De hecho, Pero- sí, el premio Nobel fue dado por descubrimiento de esos materiales. A menos 73 grados centígrados. I think minus 73 Celsius, They work around 100 Kelvin. o más o menos a Yeah. 100 Kelvin. No era tan elevada la temperatura. So not that elevated temperature, right? We call it high temperature Well, because lo llamamos de temperatura elevada porque the previous superconductors we knew about worked around 10 Kelvin. porque Ok. los superconductores previos iban por el 10 Kelvin. Y Entonces, ahora, ¿hasta dónde ha subido? ¿y hasta dónde ha subido? How high they are right now, the temperatures? The materials that I work on are
copper-based ceramics. Los materiales con los que yo trabajo son de cerámica basada en cobre, cerámica hecha de cobre. And for materials that superconduct in ambient pressure, Y para superconductores en ambiente de presión alta, these do have the highest transition temperatures. esos tienen transiciones de temperaturas altas, muy altas, Typically, they work at 100 Kelvin, más o menos por los 100 Kelvin, which is about minus 173 Celsius. eso menos 173 Celsius, They can go up to 160 Kelvin under certain conditions. y bajo ciertas condiciones hasta 160 Kelvin. So still very cold for humans. Bueno, quizás frío todavía para los humanos, But it's pero- plenty, warm enough such that you can use liquid nitrogen. pero es lo to cool them. suficientemente caliente como para usar nitrógeno líquido. Estos superconductores actualmente, no especialmente lo que usted trabaja, pero hay superconductores que se usan en los trenes a alta velocidad. Nowadays, these superconductors, some of them they use it at these high-speed trains. Well, superconductors, they are applied in various contexts. Bueno, se utilizan mucho los superconductores en diferentes esferas, You do have to cool them. pero tienes que enfriarlos. So any situation where either it's already cold, such as outer space, Entonces, en situaciones como el espacio exterior, donde es frío ya de por sí, or where it is feasible to run a cooling system with liquid nitrogen, o it donde will se work. puede tener un sistema de enfriamiento con nitrógeno líquido, por ejemplo, ahí pueden funcionar. So they are employed, for example, Sí se usan as en- frequency filters. Como filtros de frecuencia, They are employed in cases when you need a lot of high current density. o también donde hay una densidad muy alta. So some major cities actually do employ them as part of the power grid Entonces, algunas ciudades lo utilizan también en sus sistemas de energía, in a place where you need to carry a lot more current than your copper don- wires can donde carry. tienes que llevar mucha energía y más que lo que un alambre de cobre podría resistir. And we would love to see them employed in trains. Y claro, me gustaría a mí mucho que se utilicen No. trenes. Now, to do that, you have to cool a lot. El problema es que hay que enfriar mucha superficie para usarlos en ese And so contexto. really for that Y application, para esa aplicación we need to do more materials development and research tenemos que investigar más en los materiales a utilizar in order to find a material that works at room temperature. para que para poder encontrar un material que funcione a temperatura ambiente. Y en lo que respecta a esta técnica de imágenes médicas de la resonancia magnética nuclear, And about in the medical field, using it for MRIs or CAT scans, de la resonancia magnética so nuclear. the magnetic resonance. Yes, they are applied in cases when you need a very strong magnetic field. Sí, se utiliza cuando se necesita un campo magnético muy fuerte. Yeah, so in those cases you would just need a local cooler. En ese right? caso uno necesita un enfriador local, ¿no? And what you're going to do is cool the superconductor to where it works. Entonces enfriar el superconductor para que pueda funcionar propiamente. And when you run a current in a loop, you get a magnet. Y cuando obviamente lo pones en un circuito, pues lo obtienes un magneto. Hoy en día también se habla, seguramente está usted enterada del grafeno. Nowadays they talk a lot about graphene or Yeah, graphene is a very exciting new substance. es una sustancia nueva y muy emocionante de saber de ella. Dicen In que a es sense. el nuevo material. They say it's the new material. Well, it's a new material and an old material. Es un material nuevo pero al mismo tiempo viejo. Regular Carbón. pencil lead has graphene in it. Por ejemplo, sabemos que un lápiz normal tiene grafito. If you scrape the pencil across the paper, you will get many, many sheets of graphene. They're just usually stacked on top of each other. Cuando pasamos un lápiz por un papel, vemos que hay pequeños fragmentos de grafito, ¿no? Que se adhieren en el papel. So the major recent advance was figuring out how to spot when you have a single sheet of it Entonces queremos saber, la investigación ha sido para saber dónde hay una sola capa del mismo, that's only one atom thick. una que sea lo suficientemente gruesa. But now people have figured out many ways to both grow those sheets, Pero ahora se ha encontrado la forma de sheets, usar la página o la superficie La plana, Yeah. ajá, and to use them for devices. y usarlo para ciertos artefactos. So we do have the hope that we'll be able to take very large graphene sheets Entonces esperamos que se puedan hacer grandes capas, esas hojas de grafito, and pattern them in the same way we do silicon y semiconductors darle la forma así como usamos con la silicona para conductores, and get a new type of electronics out of that. y sacar aplicaciones para elementos electrónicos. Especialmente las computadoras.
especially computers. Yes, that would be fantastic. Claro, eso sería fantástico. Now, from a practical perspective, it's hard to move the industry away from silicon. Y es difícil mover toda la industria de la silicona, ¿verdad? So graphene may be the computer of the future, Eso es. Quizás sea lo del futuro, ¿verdad? and it might always stay the computer of the future. Y quizás sea la computadora del futuro y ahí se quede. Muy bien, este es el campo de los superconductores, pero usted también está interesada en el universo, el origen del universo. So this is the superconductors, but what about the universe? I see that you have a lot of interest in the universe and the origins of the universe. I do have a lot of interest in the universe and the origins of the universe. Sí, me interesa mucho el universo y sobre el origen del universo. And I think that's very common for people to look out into the Y stars creo que es muy común para la gente, ¿no es cierto? Uno sale, mira las estrellas and to ask the big questions. y hacerse preguntas profundas. And from a very young age, I used to watch the stars with my father. Desde yo muy joven solía ver desde niña, miraba las estrellas con mi padre. We used to climb up onto the rooftop and Nos watch the subíamos stars al at night. techo de la casa y nos poníamos a observar las estrellas. ¿En qué ciudad? ¿En what city? Oh, I lived all over the southeast. Yo he vivido por todo el sureste de los Estados Unidos. So I started off in Huntsville, Alabama, Yo comencé, bueno, cuando yo vivía en Alabama de niña, up until the age of 8. hasta los 8 años. And there's a space center there. Y hay un centro espacial en So, Huntsville, yeah, Alabama. that's right. And I was very inspired by that. Y eso me inspiró mucho a mí. Bueno, eso nos lleva al señor Hubble, que descubrió que el mundo, el universo se expandía. That leads us to Yes. Mr. Hubble, and he discovered that the universe was expanding. It's an absolutely amazing discovery. Es un descubrimiento sorprendente. And this led to a tremendous scientific revolution in the Y- past 100 years. Y llevó a una revolución científica muy grande en los últimos 100 años. And really, there were hints of it even before that. Y teníamos algunas pistas de ello, aún antes de eso. If you go back 100 years, though, scientists thought the universe was static, not expanding. Porque más de 100 años atrás se pensaba que el universo era estático, que no se movía, And we thought the universe had always existed in that state. y se asumía que el universo siempre había existido en esa etapa, en esa forma. And from the perspective of the big questions that people ask, Y con respecto a las grandes preguntas que la gente hace, if a universe has always existed, si el universo siempre existió, then there's no need to think of it having been created. no había necesidad de pensar que este pudiera haber sido creado, por ejemplo. So one of the major scientific revolutions that happened in the past 100 years Pero en los últimos 100 años, una de las más grandes revoluciones científicas que se ha dado is this discovery that our universe had a beginning. es el descubrimiento de que nuestro universo sí tuvo un origen, un inicio. And really, the biggest piece of evidence that convinced everyone that that must be the case Y la más grande evidencia que convenció a toda la comunidad científica que eso pasó came in 1992. se dio en 1992. That's very recent. Y es bastante reciente. And yet it brought consensus to this idea that the universe must have had a beginning. Pero trajo consenso a este concepto, esta idea de que el universo tuvo un origen. So the key insight there was that Y lo clave aquí, lo central es, if the universe began in a hot Big Bang event, si el universo comenzó en un punto muy caliente, lo que conocemos como el Big Bang, if it exploded out of this very dense, y explotó desde este Yeah. punto denso, then there must be some heat left over from the explosion. entonces debía haber, como es lógico suponer, calor, residuos de calor de la explosión. So that heat was first detected in the 60s, Y bueno, este residuo de calor se detectó por primera vez en los 60s. but in 1992 Pero a en el specific 92. measurement came back, Tuvimos una lectura muy específica. which detected that not only is there this leftover heat everywhere, No solamente el hecho de que había residuo de calor por todas partes en el espacio. it's not very hot anymore, by the way. Bueno, claro, ya no está tan caliente, por cierto. It's about 3 Kelvin. Es como 3 Kelvin. But in 1992, the COBE satellite Pero en 1992 el satélite COBE
detected very small variations in this temperature. Detectó esas variaciones de temperatura. And that was the big thing that convinced the scientific community Y eso convenció a la comunidad científica that our universe began with a hot Big Bang que event. nuestro universo comenzó con una explosión caliente de Big Bang. It's a fantastic revolution. Y We es went fantástico. from thinking that the universe had always existed Fuimos de pensar que el universo siempre existió to understanding that it hasn't always existed. a entender de que no siempre había existido así. And to putting an age on it. So we think the universe is about 13.7 billion years Y a old. calcular una edad incluso del universo. Se calcula que es de 13.700 millones de años aproximadamente. En los años 87 me encontraba por Berkeley. During 1987 I was around Berkeley. Había mucha discusión, construir o no construir el Hubble Telescope. They were discussing about the building of the telescope, the Hubble telescope. Los americanos decían, ¿por qué gastar tanto dinero en el cielo si hay problemas en tierra? Some Americans were saying, why spend so much money to look at the stars when there has so many problems down here in the earth? Pero triunfó la idea y se construyó el Hubble. But finally they managed to build the telescope. ¿Qué nos ha enseñado ese telescopio? And what we learn from this telescope? Oh, that's a fantastic question. Es una muy buena pregunta, una pregunta fantástica. I think one very fun thing that any of your listeners and viewers can do is go look at the images from the Hubble Space Telescope. Creo que una de las cosas que pueden hacer sus oyentes y personas que ven su programa hacer es buscar las imágenes del telescopio Hubble. They're beautiful. Y son preciosas. And once we get telescopes that are space-based rather than land-based, Y una vez que logramos tener telescopios que están ubicados en el espacio más que en la Tierra, we can get much more detailed images. vamos a poder todavía tener imágenes más detalladas y más precisas. Esto significa que los americanos están amando más el espacio. This means that Americans are loving more space? I think so. I mean, I think anyone who looks out at the stars at night, Yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que ve las estrellas de noche, especially if you go out when it's really dark and you don't have much light pollution, sobre todo cuando uno sale de la ciudad donde no hay mucha contaminación ni luces y puedes ver el espacio con claridad, you can see about 5,000 stars. uno puede ver hasta 5.000 estrellas. And so I do think that as we get more images of what's out there, Y yo creo que cuando tenemos imágenes de lo que pasa allá afuera, it does just spur on our imagination. va a seguir alimentando nuestra imaginación. So when we look out just with the naked eye, Solo viendo con nuestro ojo a place that looks to us like black space, un punto allá afuera que parece como un espacio muy negro, the Hubble telescope is revealing that it's full of galaxies. y el telescopio Hubble nos ha demostrado que ese punto negro que logramos ver está lleno de galaxias. And that those galaxies are billions of years old. Y esas galaxias son muy antiguas. Bueno, es interesante porque los padres prácticamente definen la vocación. En mi caso fue mi abuelo, no mi padre, que en las altas montañas de Perú, a 4.000 metros, me enseñó a ver las estrellas. It's interesting that fathers had a lot to do with our vocation, right? In my particular case, my grandfather, when we were up in the mountains, 4,000 kilometers up, he showed me the stars. Y esto significa que la juventud ahora, mirando las imágenes del Hubble, imagino habrá más vocación por la astronomía. This means, I guess, now our youth, now that they have access to Hubble images, they will probably be more interested in astronomy or in space. Absolutely, and we're seeing that in the younger culture. Y yo creo que sí. De hecho, yo veo que en la cultura joven, ¿no? En los jóvenes de ahora, One of the significant shifts that happened in the United States uno de los cambios significativos que se está dando en los Estados Unidos is with regard to who's funding it. es justamente tiene que ver con el financiamiento de estos estudios. So right now, whereas it used to be NASA and the government who were funding space expeditions, Porque era normalmente el Estado, bueno, la NASA, quienes financiaban la investigación espacial, it's shifted more to private companies now. pero ahora ha girado y está en el sector privado.
Hay turismo espacial. Exactly. There's spatial tourism. So not just tourism. So for example, there's Virgin Galactic that will sell you rides. No solamente el turismo, ¿verdad? Ahora se están vendiendo paseos por el espacio. But there's SpaceX, who actually has designs to not just supply the space station, Pero también, por ejemplo, para abastecer la estación espacial, which they've already done, ya se ha hecho, ¿verdad? but they want to colonize Mars. Pero se quiere colonizar Marte. Tenemos acá en Perú un científico, un biólogo, We have a scientist in Peru, a biologist. está trabajando con la NASA He's working with NASA para hacer el primer cultivo de papa en Marte. he's working to have the first crop of potatoes in Mars. Brilliant. Brillante. De modo que estamos muy relacionados en ese campo. La So, Pachamama we have a lot of things in common. And here in the Andean Peruvian culture, the ancient culture, it's a Pachamama, which is Mother Earth. y la papa es el especial producto de esta And the Pachamama. potato is kind of the special produce that it's given to us by the Earth. De modo que ir a Marte es muy especial para la So papa. going to Mars with potatoes, that would be really special for us Peruvians. Bueno, últimamente se dice que en Estados Unidos Lately, it has been said that in America, la juventud ha disminuido su interés en ciencias, they say young people, they don't have that interest in science anymore. más en business. More like in business ¿Es degrees. cierto eso? Is that true? Well, where I am as a professor at Purdue, De donde yo vengo, como profesora de la Universidad de Purdue, we have a very strong engineering and science program. tenemos un programa muy fuerte en ingeniería y en ciencias. And I teach hundreds of students every year. Y yo le enseño a cientos de alumnos el año. And most of those students are engineering students. Y la mayoría son estudiantes de ingeniería. So the young people that I interact with are very excited about science. Bueno, los jóvenes con los que yo interactúo al menos están muy interesados en la ciencia. Very excited about engineering. Les gusta mucho la ingeniería And they're very excited to see scientific advances happen. y también les emociona ver los desarrollos científicos que se van dando. Y tienen ustedes una serie de fundaciones, ¿no? Do you have foundations? La National Science Foundations, el DOI, muchas organizaciones que dan dinero Many organizations that fund para la investigación. research. Yes. Purdue está alimentado un poco por estos fondos. Purdue supongo. is really fed or helped by these funds, right? Well, yes, there are several government agencies that fund Sí, basic research. hay muchas agencias del gobierno que financian investigación. You mentioned the National Science Foundation, Usted ha mencionado la Asociación Nacional de Ciencias the Department of Energy, o el Departamento de Energía, the Department of el Defense. Departamento de Defensa. There are others, También hay otras, many others. muchas otras en realidad. Some funding also comes from private companies, Pero from private también industry. muchas compañías privadas, la industria privada también está financiando investigación. And some comes from private foundations. Y muchas vienen de estas fundaciones privadas. But right now, the bulk of research funding in the U.S. is coming from the government. Pero en realidad, en este momento, a nivel de país, la mayoría de la investigación es financiada por el gobierno. And the reason we think it's important to fund basic research Y la razón por la que es importante financiar la investigación is not just because as human beings we want to know and understand the universe, no es solo porque como seres humanos queremos entender el universo, but we have seen over the course of history sino porque hemos visto en el curso de la historia, that as we make fundamental breakthroughs in understanding, cuando se hacen descubrimientos trascendentales en la comprensión de algún elemento, de alguna cosa, it leads to technological applications se lleva a aplicaciones tecnológicas that raise the standard of living of the whole world. que levantan o Ciertamente. mejoran el nivel de vida de la humanidad. Eso en Perú todavía no comprendemos bien. This is something that in Peru, still as a country, we don't understand very well. Por ejemplo, en el Perú, un profesor universitario joven For instance, in Peru, a young college professor, con doctorado y postdoctorado que even, regresa going to grad school with PhD and everything, he comes back es $500. and he earns $500 probably. Yo sé que en Estados Unidos la carrera de profesores es muy fuerte. Tienen que todos llegar al famoso
el nombramiento. I know that in the U.S. it's Como a very profesor, tenure. there's a lot of pressure as well to be a tenure, right? To get your degree, but also to be tenure. Yeah, the way things are set up is that it's highly competitive to get a spot at the university as a scientist. Sí, la verdad que en los Estados Unidos es difícil, hay mucha competencia y es complicado para llegar a ser un profesor, un científico residente. So on the one hand, there is funding available. Sí, hay financiamiento disponible. But for many of these agencies, the success rate, if you apply, Pero para muchas de estas organizaciones, el éxito, ¿no es cierto?, al aplicar a eso, is about 10 to 20%. es de 10 a 20%. And there are more people wanting those positions at universities Y hay cada vez más gente que quiere esas posiciones en las universidades than there are positions. que posiciones disponibles. When we open up a professor position, Cuando abrimos, por ejemplo, y decimos necesitamos un profesor, we get 200 applications. recibimos 200 solicitudes. And at least 100 of those are very highly qualified Y por lo menos individuals. 100 de esas 200 son de personas sumamente calificadas. So it is a lot of work Así for a que young person Es mucho trabajo, muy complicado para un joven to stand out among the competition and get one of those pasar por la positions. competencia, ¿no? También se sabe que la mitad de los posgraduados It's also en known that Estados half of the Unidos graduate son students extranjeros of the y US la are mitad de foreigners. esto chino. And half of those foreigners are from China, right? Yes, we benefit tremendously from having students from all over the world Bueno, en realidad nos beneficia mucho tener estudiantes de todo el mundo come and study in the United y States. venir y estudiar en los Estados Unidos. And if you look at the pool of scientists doing research in the United Y States, cuando uno ve todo el grupo de científicos que hace investigación en los Estados Unidos, although many would be residents of the U.S. or citizens of the U.S., cuando muchos son ciudadanos o residentes norteamericanos, many are either from other countries pero muchos de estos son de otros países or they have naturalized to the United States o from bueno, other o countries. se han nacionalizado norteamericanos. So it's a very international endeavor to do science. Y bueno, y de hecho es un esfuerzo creo internacional, ¿no? Hacer ciencia. El presidente Obama le ha dado mucha importancia a este programa de STEAM. President Obama gave a lot of importance to this STEAM program. ¿Cuál es su apreciación? What do you think about that? Well, I think it's extremely important for nations that can afford to do it, to invest in science, technology, engineering, and Yo creo que es mathematics. muy importante que las naciones que puedan invertir en ciencia, matemática, en investigación, lo hagan. Because these are the things that lead to the technological advances. Porque eso es lo que lleva justamente al avance tecnológico. If we had not been doing basic fundamental science, Porque si no hacemos esta ciencia básica, fundamental, we would never have learned how to harness electricity. nunca hubiéramos, por ejemplo, aprendido a manejar la electricidad. The origins of that application are Y los James Clerk Maxwell, Y los orígenes de esa aplicación nos llevan hasta James Clerk Maxwell, a theoretical physicist, un físico teórico. a very strong Christian, by the way, as well. Y era además un cristiano muy comprometido, por cierto. And his major insight was pure theory. Y su punto central era una teoría. He looked at the equations for electricity and for magnetism, Él vio las ecuaciones de la electricidad y del magnetismo saw a beautiful mathematical symmetry, y había una simetría matemática perfecta. as a result, unified our understanding of magnetism and electricity. Y eso como resultado unificó la electricidad y el magnetismo. And that set of equations Y esas ecuaciones is the foundation of the information age. son los fundamentos de la época de la información. But who could have predicted it? Pero ¿quién lo hubiera Right? predicho? Who could have told the government, you need to give James Clerk Maxwell money Pero ¿quién le hubiera dicho, no? En ese momento se hubiera imaginado decirle al gobierno, denle plata al señor Maxwell so that he can do all of this? para que pueda hacer todo esto. No one could predict. Nadie lo pudo haber predicho. And that's just one of many examples of why it's important to go ahead and fund the basic Y eso es solo science. uno de los muchos ejemplos de por qué es tan importante financiar y apoyar la investigación científica. Pero claro, ahora es mucho más complicado esto de la supersimetría, Now it's complicated, no? You know, the symmetry para and, comprender esta infinidad de partículas que how se to están understand all these descubriendo. particles that Ya no no we're es tan discovering. fácil como en la época de Maxwell. It's not that easy as Maxwell's age, right?
It wasn't easy for Maxwell either. Bueno, no fue fácil para Maxwell tampoco. He worked very, very, very hard. Él trabajó muy duro. So I think at every stage that we make these fantastic breakthroughs, Yo creo que en cada época, ¿no? Y en cada momento en el que hace estos descubrimientos, estos avances, especially when the breakthrough had to do with something that was a beautiful symmetry of the universe, especialmente cuando este descubrimiento tiene que ver con la simetría del universo, they can be hard to predict. son difíciles de predecir, But once someone shows you them, they sort of seem obvious. pero una vez que alguien te lo muestra, tú dices, oye, pero es obvio. That's part of how we know it's a good idea. Y yo creo que así nos damos cuenta que es una buena idea. Bueno, se nota claramente que usted ama la ciencia. I can tell that surely you se love emociona science cuando habla and de you get ciencia. excited with science. Yeah, very much. ¿Y Sí, qué sucede mucho. en Perú? And what are you doing in Peru? Well, No tenemos un gran laboratorio aquí. We don't have a big lab here for you. That's right. Well, I'm here for a week giving a series of talks, He venido por una semana a dar una serie de conferencias and I will be visiting several universities. y voy a estar en por lo menos 4 universidades. And I will be giving a mix of talks. Voy a estar voy a hablar de diferentes temas. So some talks are purely about my own scientific research. Algunas de estas charlas van a ser de mi investigación científica. Some talks are talks that combine the idea of science with do we have a creator? Y otras de mis charlas van a tener que ver con la idea de la ciencia tiene que ver con un creador. And those are my favorite talks. Y esas son mis charlas favoritas, la verdad. That's when we get to talk about the really big questions. Porque ahí eso nos lleva a hablar de las grandes preguntas de la vida. Sí, pues usted es religiosa. Because you're a religious person, right? Yes, I am a Christian. I believe that we have a creator, and when I study the universe, I think I'm studying what he has already done. Sí, yo soy una creyente cristiana, yo creo en un Dios creador y cuando estudio el universo yo creo que es algo que Dios ha hecho. Eso me hace recordar a, me parece, Paul VI, el Papa que visitó el CERN. This reminds me of Paul VI, the Pope who visited. El CERN en Ginebra. Oh, okay. Y él dijo, And he said, bueno, estoy con ustedes los científicos. I am with you, scientists. Y veo cómo esto del Big Bang es parece totalmente lógico. And I see the Big Bang and the logic it is. Especialmente esa parte que ustedes señalan, Especially that little part a la que no se puede llegar. that you say that we cannot reach. Ahí está Dios. And maybe that's God. Yeah. Yeah, well, and I think to me one of the most fascinating things Una de las cosas más fascinantes para mí is that there's a tremendous overlap between this scientific revolution that happened in the past 100 years es que yo creo que se sobrepone en toda esta revolución científica de los últimos años and what Moses wrote down thousands of years y ago. lo que Moisés escribió en la Biblia hace miles de años. These things blow my mind. Esas cosas a mí me parecen sorprendentes. So in the Judeo-Christian scriptures, En las escrituras judeocristianas you find again and again the idea encuentras una y otra vez la idea that our universe had a beginning. que nuestro universo tuvo un inicio. You even find repeated the idea that God has stretched out the heavens Aún encuentras esa idea, este concepto de que Dios estiró los cielos and that he continues to stretch out the y que heavens. continúa estirando los cielos, o sea, el universo. And that idea is repeated again and again. Y esa in idea, the ese concepto se Judeo-Christian repite a scriptures. través de las escrituras. And this is completely consistent with what we have only recently discovered in the Y past esto es 100 years. consistente con lo que hemos descubierto en los últimos 100 años. I find it absolutely Y a mí me fascinating. parece esto fascinante. Mi abuelo me decía, My grandfather used to tell me, porque nos preguntaban si los que se dedicaban a la ciencia eran ateos, and because they ask often if scientists were atheists. él decía, no, And my grandpa said no. al contrario, los científicos son On contrary. los hijos preferidos de Dios. Scientists are the preferred children of God. That's what my grandpa used to say. Porque Because- son los pocos que se interesan They're- en comprender cómo Él hizo su obra. Because those are the few men who are really interested in trying to understand how he did his work. That's excellent. Es ¿Estás de excelente. acuerdo con eso? Do you agree with him? Well, I think that scientists are like,
all people. Yo creo que los científicos, bueno, creo que todos somos científicos en un sentido. We have a diversity of backgrounds and ideas Tenemos una diversidad de trasfondos y de ideas and religions. y aún religiones. So you do find some scientists who are atheists. Pero sí hay algunos científicos You ateos find many scientists who believe in God. y muchos científicos también creen en Dios. You find among those that there are different religions. Y dentro de los que creen en Dios vas a ver que hay de diferentes religiones. You find Christians and Muslims and Jews. Hay judíos, musulmanes, cristianos. Lo único que decía en este respecto mi abuelo es que los científicos no necesariamente son ateos, pero lo peligroso es escoger una iglesia, porque ahí empiezan... About that, my grandpa used to say, yeah, the dangerous thing, the only thing is that when you're a scientist, just to pick a church, that will be complicated. Oh. Sí, porque las iglesias se pelean. I see. That's where churches usually are in conflict between them. Yeah, and this makes me very sad. Y eso me entristece a mí, Because, as you said, porque como usted dijo, scientists are God's children too. los científicos son hijos de Dios también. And from my perspective, Desde mi perspectiva, as a Christian and a scientist, como cristiana y como científica que soy, the Creator knows how He did it. el Creador sabe cómo ha hecho todas las cosas. And when I read the words of the Y Bible, cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, I find the first scientist. yo encuentro al primer gran científico. I find that he is very careful in what he Y says. yo veo que él es muy cuidadoso con lo que él dice. There's nothing written into the Bible that contradicts what he has done in nature. Y nada en la Biblia contradice lo que hay en la naturaleza. And yet there's a lot of detail in the Bible that overlaps with nature. Y de hecho hay muchos detalles que se sobrepone con la naturaleza en sí. And to me it just affirms that holy book really was written by the Creator of the Y eso universe. para mí afirma de que fue el Creador mismo quien escribió este libro, la Biblia. So I think it's very unfortunate that some people have this impression Y yo creo que es lamentable que algunas personas tengan la impresión that there's a conflict between science and religion. que hay conflicto entre la ciencia y la religión. They really should be friends. Porque yo creo que deberían ser amigas. Me refiero al conflicto entre iglesias. Oh, I was talking about conflict between churches. Oh, between churches. Oh, yes, churches have people in them. Bueno, sí, es que lo que pasa con las iglesias es que tienen gente, las personas dentro de la iglesia. People have conflicts. Y las personas, los seres humanos, siempre tenemos conflictos. But God does not want His churches to have conflicts. Pero Dios no Among each quiere other. que las iglesias tengan conflicto Exactamente. tampoco. Muchas gracias, ha sido extraordinaria Thank you very much for coming. entrevista y A estoy wonderful seguro que la interview. gente que nos escucha, que nos ve, va a estar encantado y seguramente que va a ganarse algunas vocaciones científicas entre nuestros oyentes. Gracias. Algunas palabras, una pregunta Final final. word. Oh, a last question. ¿Quién financia su llegada? ¿Alguna iglesia? Who's financing your visit to our country? Well, Any church? I was invited here by Ravi Zacharias International Ministries. Ah, ya. Yo fui invitada por una asociación llamada Ravi Zacarías. And you can find that online at rzim.org. Y puede verlo en internet si alguien está interesado, www.rzim.org o www.rzimlatam.com en español. Muy bien, entonces estaremos muy agradecidos a esta institución que nos ha traído una científica brillante y además muy guapa. Oh, so we're so happy with this organization. We're glad that you brought a brilliant scientist and a good-looking scientist. Thank you very much, and thank you for having me. Muchas gracias y gracias por Sí. tenerme en su programa. Y con nosotros, amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia.